Depende. Un espacio para hablar de salud desde diferentes puntos de vista. Todos los sábados una cita obligada con invitados especiales y una activa participación de la audiencia. Conduce el médico infectólogo Jorge Calderón. Sábados a las 10 por AM 550 y 24/7 Noticias. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a una edición más de Depende. Hoy, agradecer a Fabián desde los controles, la puesta en el aire, tanto en AM 550, en Canal 24/7, en FM también, y en la bio. Estamos hoy también en Instagram. Agradecer a Sofía en la producción, a Tincho en la postproducción y edición, y a Paula Calderón desde las redes. Hoy, después de tantos agradecimientos, vamos a charlar de la pandemia y nuestra salud mental, y tenemos tres psicólogas y amigas invitadas. Son Griselda Conte, Marcela Iriarte y Silvia Cambiaggi. No sé si ya estamos conectados. ¿Estamos en eso? Bueno, ya están acá. Bienvenidas. Hola. Bueno, la idea, ahí está hablando Silvia en el fondo. Bueno, tenemos que aclarar que aparte de ser licenciadas, especialistas en psicología, son amigas, colegas, porque vivimos charlando, participando y comentando pacientes, cosas y casos. Y la intención era que hoy charláramos sobre esto, recordar, de lunes a viernes, números, estadísticas, virus. Entonces, la intención desde Depende es charlar de otras cosas que van paralelas y que no son menos importantes. A ver, Griselda, te damos la palabra porque no las dejo hablar. Hola, buen día Jorge y buen día audiencia. Sí, la idea por la cual vos nos convocaste y que nos pareció muy lindo es hablar justamente del tema que nos compete, que es la salud mental, ¿no? Cómo estamos viviendo todos, porque en esto estamos involucrados todos, no se trata de pacientes, sino se trata de personas que estamos viviendo un momento muy difícil y que por supuesto nuestras emociones a lo largo de todo este tiempo fue acompañando lo que vamos viviendo. Bueno, es dinámico y fuimos reaccionando de distintas maneras. En un principio apareció la preocupación por la salud, lo que, nos puso, veíamos imágenes de lo que sucedía en otros países, desencadenando sentimientos como, el miedo. El miedo es algo que genera además mucha ansiedad y la ansiedad a su vez síntomas que tiene que ver no solamente con lo físico, que aparecía mucho, ¿no? Aparecieron trastornos en el sueño. Fundamentalmente la elevación de la ansiedad nos ponía en situaciones donde, estábamos haciendo frente a una situación de peligro y así reaccionábamos. Después, como esto se fue prolongando, voy a hacer un paneo así general de lo que fue nuestro camino, digamos, y nuestras reacciones a lo largo del tiempo. Después, al pasar el tiempo y ver que esto se prolongaba en el tiempo y que duraba y que no veíamos la luz, apareció el enojo, el malestar, el agobio, porque ya estábamos cansados, queríamos retornar a nuestra vida, a nuestros proyectos, y esto no podía ser. Y por el contrario, llegó la segunda ola y nos encuentra cansados, molestos, y a su vez aumentó otra vez el miedo, la situación que se complejizaba, y aparecieron sentimientos como bien claros, más que nada un estado depresivo, ¿no es cierto? El desinterés, la desmotivación, la tristeza. Los duelos que tenían que ver con el duelo de haber perdido seres queridos, de no habernos podido despedir. Pero también el que no había vivido esto vivía el duelo por la pérdida de los proyectos personales, de la vida que tenía, ¿no? Todos teníamos una vida y de golpe la perdimos.
Y bueno, nosotros desde nuestro lugar acompañábamos tanto sea en el consultorio, lógicamente, pero también veíamos en la calle, en nuestras familias, en todos lados, este sentir, y que, bueno, la verdad que era totalmente inesperado a lo que estábamos viviendo. Sí, es terriblemente inesperado, ¿no? Uno no podía, si alguien hubiese dicho que teníamos en pronóstico esto, yo siempre en el consultorio trato de decirles a la gente que no tenemos memoria, porque no podemos ir hacia atrás, porque ¿quién está vivo que padeció lo de 1918 y la pandemia de la gripe del virus influenza? Es decir, todo lo demás, en 2010, la otra pandemia H1N1, se cortó por múltiples causas, se pudo solucionar, pero ahora, bueno, tenemos que, somos nuevitos, esa sería mi definición, ¿no? Y tenemos que entrar a caminar. Marcela, vos querías comentarnos algo, sí. No, también poder pensar que en función de esta situación, como decís vos, que no nos es familiar, que es novedosa, que es nueva, que me parece que es bastante impredecible, que ha sido amenazadora, y que sigue siendo muy estresante, vamos encontrando en el tiempo diferentes conductas que son más o menos adaptativas a la situación. Una de las cuestiones que se pregunta bastante cuando charlamos entre amigos, con pacientes, es cuál es el límite en cuanto a lo emocional entre lo esperable o la normalidad, entre comillas, y lo patológico. Y yo creo que ahí hay dos factores que son muy importantes, que son la intensidad y la permanencia de los síntomas. O sea, estar tristes, estar angustiados, estar ansiosos, tener miedo, son sentimientos y emociones propias, naturales y racionales ante una situación así. Ahora, cuando determinados signos no se convierten en algo lábil o movible dentro de un día, de 2 días, en una semana, sino que se convierten en algo mucho más perdurable y con una intensidad mucho más aguda, por ahí producen cuadros, que son cuadros ya clínicos, donde estamos frente a otros factores que quizás requerirían de alguna otra intervención. O sea, no es lo mismo estar triste un día que la tristeza durante 3 meses. No es lo mismo estar desanimados que la desesperanza absoluta o los pensamientos negativos, obsesivos, recurrentes. No es lo mismo estar desganado algún día que no sentir ningún placer en lo que uno hace. Me parece que en esto hay una diferencia importante y ahí es donde tenemos que tener en cuenta poder autoobservarnos en esa situación, o nos observarán las personas que están alrededor nuestro para poder llamarnos, digamos, a una reflexión sobre el estado en que estamos transitando, ¿no? Marcaste muy bien, Marcela, el tema. Para mí era todo, bueno, yo lo quiero llevar a lo que uno escucha en la consulta. Como no especialista en salud mental, a uno vienen y le plantean estas cosas, y vos dijiste muy bien lo de los tiempos, ¿no? Es decir, no es lo mismo hoy no tener ganas a no tener ganas hace varias semanas o un mes largo de arrancar, pero los encierros, las prohibiciones, es decir, todo esto nos ha llevado a que hemos modificado nuestras conductas, ¿no? Yo lo que quería era, Silvia, ¿vos estás ahí también? Sí. Porque ahí está Silvia, perdón que no te veía. Buen día y bienvenida. A ver, acércate un poquito más al micrófono que te escucho lejos. ¿Sí? ¿Me escuchás? Ahí un poquito mejor. Si no, gritale.
Perdón, la idea es que sea informal y que saquémonos el almidón, ¿no? Esto no es, si bien estamos en la televisión y en la radio, la intención es que sea una charla de café. No nos podemos juntar como antes, hagamos las salvedades, pero bueno, podemos sí charlar esta vía, esta nueva... le dicen normalidad, yo no quiero decirle normalidad, esta nueva situación, vamos a ponerlo en situación. Silvia, ¿qué ibas a contarnos? No, lo que yo quería recalcar, viste, y unir con lo que las chicas estaban hablando. ¿Me escuchás bien ahí? Perfecto. Bien. Es la desesperanza que produce también la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre que es la no certeza de lo que viene, y por ahí que nos hace perder el rumbo y la estabilidad. Esta incertidumbre que es la que queremos controlar el futuro, y es ahí donde se produce más que nada toda la angustia. Esta incertidumbre es importante tenerla presente, registrarla y tratar de vivir en paz dentro de esta incertidumbre, porque es lo que pronto nos va a ayudar a transitar esto que es tan difícil para todos y que no pasa por un pequeño recorte del mundo, sino es todo el planeta que estamos en esta situación, ¿no? Entonces, esta incertidumbre que es la que nos está acosando todo el tiempo, porque no se sabe qué va a pasar y cuándo va a pasar y cómo va a pasar, es que tenemos que aprender a ser conscientes para poder tomar armas, tomar los medios adecuados para poder aquietarnos desde lo personal en esta situación tan difícil que estamos transitando, ¿no? De hacer, de tomar, como decía Marcela, todos estos síntomas como parte de una situación que es anormal, que no la pensábamos, y que de pronto, ¿qué podemos hacer nosotros para de pronto tener un poco la estabilidad de transitar este momento tan difícil, ¿no? Que en el consultorio estamos trabajando muchas psicólogas con el tema de lo que es las técnicas de mindfulness, que aconsejamos siempre a los pacientes, que son técnicas de meditación, no es una práctica religiosa, sino son técnicas de encontrarnos, ¿no? De conectarnos con nosotros, de conectarnos con nuestros propios miedos e inestabilidades, para a través de la quietud, de la relajación, de la respiración, encontrar herramientas que nos vayan aquietando en estos tramos tan difíciles que nos está tocando transitar, ¿no? Perdón, Silvia, lo del mindfulness, vos decís, yo quería aclararlo porque se te fue un poquito la voz y yo te perdía también en el hilo. Para que nos quede claro, no es una técnica sencilla y contanos un poquito más, ¿cómo es eso del mindfulness? Mira, la técnica del mindfulness es una técnica que viene ya hace bastante tiempo y tiene que ver con hacer conectar a las personas consigo mismos y buscando dentro de cada uno herramientas de aquietamiento, herramientas de equilibrio, herramientas de poder manejar, entre comillas, ¿no? Estos pensamientos que normalmente el ser humano tenemos de pensamientos negativos y de mucha inquietud. Tienen que ver estos pensamientos negativos con determinados principios de supervivencia, son normales en el ser humano. El tema es que cuando nos invaden, estos pensamientos realmente nos desequilibran, nos desestabilizan. Y en esta situación, en donde de pronto aparece todo esto que es tan nuevo, la pandemia, como una enfermedad presente, que lo que hace es hacernos sentir el riesgo en nuestra propia vida, estos pensamientos se multiplican, haciendo que estemos con mucha inestabilidad, que es lo que por ahí las chicas planteaban, ¿no? Entonces, es ver cómo desde adentro para afuera empiezo a buscar técnicas, herramientas, procesos para poder aquietar mi mente, para poder estar en paz en esta incertidumbre, que es lo que nos está faltando. Las técnicas de mindfulness las hemos utilizado mucho con los ataques de pánico, tienen que ver con técnicas de aquietamiento, tienen que ver con toma de conciencia, aprender a relajarnos y sobre todo anclar en la respiración, que es una actividad normal del ser humano, la tenemos ahí, está todo el tiempo con nosotros, nos conecta con la vida, porque realmente si no podemos respirar no estamos vivos, es gratis,
Y de pronto, el ser consciente de esta respiración, podemos ir a través de la práctica dándonos cuenta cómo esta oxigenación de las células aquieta nuestra ansiedad, no la hace desaparecer, no es magia esto, pero sí un aquietamiento de pensamientos, hay un aquietamiento de lo que implica esta angustia, que es tan común en estos tiempos, ¿no? Es la invitada de lujo, la angustia. Yo quería aclarar algo. Sí. No, más que nada por esto, porque dijiste es una técnica no sencilla. Contrariamente, creo que es al revés. Es algo que lo tenemos muy a mano y que, bueno, que está justamente que no necesitamos de otro y que ejercitar, que en realidad es básicamente conectarnos con la respiración y con la relajación. Lo que pasa es que te ayuda a través de audios guiados, son meditaciones guiadas, y que vos ves que realmente calma y al paciente le da una herramienta válida, que no tiene que salir de su casa, y cuando le empiezas a ejercitar, realmente los niveles de ansiedad bajan. Uno lo ha podido probar en esta época, primero con uno mismo cuando nos formábamos, que no estábamos en pandemia, y después la verdad es que fue muy, muy útil. Y ustedes decían esa palabra miedo, que fue la primera. Yo encuentro que tenemos miedos a la enfermedad, sin lugar a dudas, al virus, eso nos marca, pero también al miedo sería miedo mezclado con incertidumbre a mi futuro. ¿Qué pasa? Porque tenemos problemas laborales, las situaciones. Por el otro lado, algunos dicen, no, yo soy independiente. Ni hablar, la independencia hoy casi es una mala palabra, porque sufrimos más los independientes que los dependientes. El tema de las presiones, tenemos presiones a nivel impuestos, a nivel familia, a nivel sociedad, a nivel las cosas que siguen aumentando y las cosas y los sueldos están frenados. Todo eso, ¿cómo lo ven ustedes en la consulta? ¿Yo? Y como un problema real. La verdad que es cierto, el problema económico y todo eso es una de las problemáticas que acecha también a la salud mental. Lógicamente, todo esto ha hecho que se desordenen muchas de las cosas y parte también la realidad laboral y económica. Lógicamente es una problemática más que tenemos que hacer frente todos. Sí. Yo pensaba en esto también. Hay como dos, me parece, recursos en los que tenemos que explorar y que a veces nos tenemos que conocer un poco y desarrollar, diría, que a mí me parece que son la flexibilidad y la creatividad. Que en estas situaciones creo que la hemos visto en mucha gente que ha perdido el trabajo y que de alguna manera también, a pesar de eso, en algún momento y a partir de ayudas, pudo como reinventarse y pudo generar nuevas posibilidades a través de emprendimientos, de situaciones que lo van llevando a salir adelante, ¿no? Usando también de cierta creatividad, ¿no? Entonces, me parece que la flexibilidad es un aspecto como muy importante, porque la rigidez nos impide aceptar por ahí las limitaciones y la realidad que a veces no la podemos modificar, sobre todo la realidad más externa, ¿no? Pero sí es cierto que hay una realidad más nuestra, más interna de nosotros. Frente a esa situación sí podemos a lo mejor hacer algo. Y ese es un planteo que nos tenemos que hacer de ver cómo manejamos esa pequeña realidad que quizás es la única en la que nos podemos sentir más activos y potentes, ¿no? ¿Puedo intentar resumir, Marce, lo que estabas diciendo?
ustedes corríjanme, puedo equivocarme, pero yo entendí que es algo que tengo arraigado desde niño. Crisis es igual a oportunidades, no crisis es igual a hundirme. ¿Están de acuerdo? Porque siempre en las crisis hay un lado oscuro y hay un lado que se presenta más claro, a lo mejor a lo largo del camino y en otro momento que mientras la transitamos esa crisis no lo podemos ver, digamos, ¿no? Pero siempre de una situación, por lo menos uno sale transformado y conociendo otros aspectos que a veces hasta desconoce de sí mismo, me parece, ¿no? Porque si hay algo que esta pandemia me parece a mí, que nos ha dejado en esto de que tenemos que meternos más para adentro, es que también a veces vivimos una realidad como muy externa, como que somos muy exteriores a nosotros mismos. Quedarnos en la casa, por ahí uno lo vivía como algo terrible, como algo, y era nuestro hogar, digamos. Entonces me parece que hay una vuelta a poder concentrarnos y pensarnos y desde ahí poder hacer algo, ¿no? Uh-huh. Sí, yo lo que pido, lo que yo veo que es lo que dice Marcela, ¿no? Que es como dar vuelta el reflector y ponerlo en uno mismo, ¿no? Para realmente mirarlo y conectarme, porque la flexibilidad, la creatividad, el cómo salimos de esto, ¿no? El cómo nos integramos a este mundo tan hogareño que nos ha tocado con el aislamiento. Creo que también debe flexibilizar los recursos que tenemos para poder enfrentar esta situación, ¿no? Debería ser y sería saludable. Es la parte que deberíamos como iluminar, ¿no? Redescubrir cosas en nuestro mismo hogar, como decía Marcela, lugares, sitios que uno, puedo ponerme romántico, atardeceres, es decir, la entrada del sol, que uno dice, uy, mirá todo lo que me he perdido gracias a esta maldita pandemia, estoy viendo o presenciando ese atardecer que me lo perdía por el trabajo, obligaciones, etcétera, etcétera. No está tan mal estar adentro, salvo que estemos todos juntos. Eso, sea demasiado. Y sin barbijo, entonces aprovechamos a pasar el aviso. Si vamos a estar en lugares cerrados, tenemos que estar con barbijo, tenemos que estar los distanciamientos, etcétera, etcétera. Y bueno, cuando se vaya la fresca, que pareciera interminable porque estamos comenzando el lunes nuestro invierno, pero bueno, cuando se vaya la fresca, volver al aire libre, ¿no? Silvia, vos querías decir algo más, que yo te interrumpí, perdón. No, era eso, y aparte por ahí aportar esta historia de poder mirarnos a nosotros para poder hacer frente a estas situaciones y a estas conductas, estas emociones tan desagradables que aparecen con esto, ¿no? Sobre todo hacer hincapié en qué bueno sería poder practicar estas técnicas de aquietamiento, como así también no dejar de hacer alguna actividad física para conectarnos con este aire libre, como decías vos, y conectarnos con todo nuestro cuerpo, ¿no? Para que nuestras células, nuestros pensamientos se equilibren, se armonicen, porque todas estas situaciones hacen una inestabilidad importante en cada uno de nosotros. Y atacar que con la actividad física mejoramos un montón de cosas. Eso que decías vos con la caminata, reencontrarnos nosotros, el aire libre, disminuimos con la actividad física nuestros azúcares, mejoramos y estabilizamos nuestros lípidos. Estoy pasando la publicidad, el combo... estaría bien para pararme en el tren y poner a vender o en el colectivo, ¿no? Pero la idea es esa, con todo eso que decís vos, Silvia, nos ayuda y nos colabora. Nosotros estamos llegando al final de la primera parte, nos queda un minutito. ¿Les parece que vamos a la pausa, cortamos y nos volvemos a conectar? Yo en un rato les doy las nuevas claves para el Zoom y seguimos charlando en esta segunda media hora, ¿les parece? Perfecto, bárbaro. Delen, gracias. Adelante nomás, Fabián, que podemos seguir con la programación mientras vamos dándole las claves a las hoy colaboradoras del programa. Depende.
un espacio para hablar de salud desde diferentes puntos de vista. Todos los sábados una cita obligada con invitados especiales y una activa participación de la audiencia. Conduce el médico infectólogo Jorge Calderón. Sábados a las 10 por AM 550 y 24/7 Noticias.